Bueno, bienvenidos a este taller introductorio a R. La idea de lo que vamos a trabajar es algunos elementos básicos para conocer cómo es la dinámica de trabajar en un paquete como estos. Y va a ser completamente diferente a lo que tal vez hemos hecho en otros programas, que tal vez el clásico conocido es Excel o algunos que hayan tenido hay SPSS, ¿verdad? Digamos, son como las opciones populares, eh, por lo menos históricamente. Ya R se ha vuelto muy popular, ¿verdad? Eh, en ciertos ámbitos. Y bueno, vamos sin mayor demora a empezar. Cuando nosotros abrimos el programa, eso es lo que nos vamos a encontrar. Así como está. Aquí nosotros vamos a tener en principio tres ambientes, ¿verdad? Cuando iniciamos con la sesión. eh, que tenemos una parte a la izquierda que tenemos es la consola, que es básicamente donde se ejecutan verdaderamente los diferentes, las instrucciones que nosotros le vamos a dar. Es lo que tenemos aquí a la izquierda, ¿verdad? Que nos dice cuál es la versión y demás. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que yo, en realidad porque hice una prueba en la otra computadora y tengo la versión 3.6. En esta tengo la 3.5, entonces eso me va a dar un problema más adelante, pero luego les digo. Y luego tenemos una parte que es el ambiente, que está aquí a la derecha en la parte superior, que ahí es básicamente donde tenemos como un almacenamiento local de los diferentes análisis, o más que los análisis, entre comillas, los archivos, unos archivos que vamos a manejar aquí, ¿verdad? Y tenemos una parte de más de visualización, que es donde tenemos los archivos, las gráficas que vamos a ir generando, información de los paquetes. Muy importante la ayuda. Ustedes aquí pueden ver el cursor, ¿verdad? Conforme yo lo muevo. Ujú. Sí. Sí. Ok. Ok. Sí. Entonces esos son básicamente los tres ambientes básicos. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar este, vamos a utilizar una estrategia en la que nosotros vamos a guardar todos los comandos que vamos ejecutando. Esto es muy importante porque a veces nosotros, por ejemplo, si yo nada más quisiera calcular cuánto es uno más uno, entonces yo puedo escribirlo aquí a la izquierda, donde ven este corchetillo, yo podría poner uno más uno y dar enter, ¿ok? ¿Verdad? Entonces ahí es donde vemos, donde yo escribo, donde estoy teniendo justamente los comandos y se da la ejecución. Sin embargo, podría ser que yo ejecute muchos comandos y que yo mañana quisiera repetirlos, ¿verdad? Entonces, una forma eh, de hacer esto, de almacenar esos comandos, es con algo que llamamos un script. Un script es básicamente un archivo, eh, podemos entenderlo así como un archivo de texto, entre comillas, en donde vamos a guardar todos esos comandos, ¿ok? Y eso es algo fundamental para la parte luego de reproducibilidad, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer unos análisis y mañana puedo o cambiar los datos y volver a correr todo, o podría también hacer, digamos, modificaciones y demás. Para abrir un script, entonces nosotros tenemos aquí a la izquierda, en la parte superior, ven que viene como un cuadrito blanco. Entonces vamos a darle ahí y vean que tenemos la opción de crear un nuevo script, ¿ok? Entonces, básicamente como abrir un archivo, ¿verdad? Entonces, cuando le damos a abrir, ven que se habilita en la parte superior izquierda, habilitamos este espacio. ¿Todos lo tuvieron? Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos de todo esto, parte introductoria, entonces recapitulando, tenemos la consola, que es donde ejecutamos los comandos. Aquí en la parte superior hemos creado como un archivo donde vamos a guardar todos esos comandos, todo eso a la izquierda, y luego a la derecha una región, el ambiente, donde vamos a ir almacenando los diferentes archivos que se van generando y una parte de visualización en la parte inferior. ¿Ok? Antes de continuar, entonces vamos a crear en nuestro escritorio o en algún lugar, todos vamos a crear una carpeta en donde vamos a almacenar toda la información o donde eventualmente nosotros vamos a guardar los diferentes archivos. Entonces, por favor, crean ahí en su escritorio o algún lugar que ustedes quieran,
por favor, vamos a crear una carpeta. Y esa carpeta le podemos poner un nombre de taller o algo así, no sé. Okay. Entonces, yo le estoy poniendo taller. Creo que ustedes no pueden ver mi escritorio, es lo que espero más bien. Sí. Y ahí voy a ver si les puedo compartir un archivo de una vez. Ay, no, eso no es lo que quería. ¿Ustedes están viendo un archivo en este momento? ¿O les No. llegó? No. Ninguna de las dos. Ya les digo. Ahí por el chat les va a llegar un archivo. Voy a ver si ahora puedo. Ahí en el chat se ve el archivo que dice datos estudiantes. Sí. Ok. Entonces eso lo vamos a guardar en esa carpeta, por favor. Si el archivo se les abre en Excel, ¿verdad? Que es probable, o que no lo puedan abrir, es normal. Si se les abre en Excel directamente, entonces le dan guardar como. Y muy importante que se preserve la opción que viene por defecto. Yo en ese momento estoy en una Mac, ¿verdad? Entonces eso, digamos que a mí me lo abre en cierto formato. Pero bueno, en cualquiera que sea el caso, entonces guardarlo. Básicamente ese es el único archivo que vamos a ocupar para la sesión de hoy. Ok, vamos a continuar ahora con nuestro script, ¿verdad? Que es este protocolo. Y lo que vamos a hacer es, bueno, voy a ponerle un texto. Esta página, ¿verdad? Este script o este archivo es un lugar donde yo voy a ejecutar mis comandos. Entonces, si yo coloco algo incorrecto, por supuesto nos va a dar un error. La forma de agregar comentarios para que se interprete como un comentario y no como un comando que yo quiero ejecutar es colocando un asterisco, perdón, un símbolo de numeral. Entonces, por ejemplo, ahí yo voy a ponerle taller de introducción. Entonces, si ustedes ven, se coloca un color verde, ¿verdad? Uno puede cambiar la configuración, de hecho, pero bueno, en general se coloca en color verde. Y todo eso que está con este símbolo numeral se interpreta como un comentario o un texto. Es decir, él no va a ejecutar nada, no me va a generar ningún error. Ok, entonces por favor agreguemos eso, ¿verdad? De ahí uno, por supuesto, puede agregar todos los comentarios que quisiera. Se puede poner detalles de los comentarios, digamos, desde en esta parte que es introductoria al script, ¿verdad? Ustedes mismos pueden ir luego agregando comentarios de que es muy importante documentar cada uno de los pasos. Entonces uno podría poner, esto se hace para buscar tal cosa, o vamos a hacer un gráfico de tal otra cosa, ¿verdad? Es decir, todos los comentarios, pero muy importante que lleve ese símbolo numeral. Ese símbolo numeral es o más bien en los diferentes paquetes y opciones que existen cuando uno trabaja en línea de comandos, y eso es muy normal, que exista una forma en la cual uno ejecute o logre colocar comentarios, ¿verdad? Y entonces, básicamente, cuando uno está aprendiendo en otros paquetes como MATLAB o Wolfram,
¿verdad? Algunos otros. Entonces necesitamos agregar ese tipo de instrucciones. Básicamente, entonces vamos a hacer unos ejercicios básicos. Entonces yo voy a ir aquí rotulando las cosas para efectos de que luego nos quede un script ordenadito y yo se los pueda compartir también. Entonces vamos a poner ejercicio 1, comandos básicos. ¿Qué son comandos básicos? Bueno, por ejemplo, hacer una suma, 1 más 3. Entonces yo coloco 1 más 3 y la forma de ejecutar, bueno, va a hacer algunas desde el teclado, pero le vamos a dar aquí, mientras estemos sobre la línea, no necesariamente hay que estar al final, sobre donde estemos con nuestro cursor en la línea, ¿verdad? Que queramos ejecutar, es suficiente para luego nosotros darle aquí arriba donde dice run, y al ejecutar eso, nosotros vamos a ver que el resultado se despliega justamente en la consola. Él nos vuelve a repetir el comando, el 1 más 3, y tenemos esa parte, o aquí abajo, ¿verdad? Del mismo comando con el respectivo resultado. Ok, digamos que eso sería lo más básico. Sin embargo, les decía que uno quisiera guardar todos estos procedimientos y por eso lo estamos haciendo desde aquí arriba. Si ustedes ven aquí arriba en el script, nosotros no guardamos resultados. Lo único que se guarda son los comandos. Entonces, digamos que nosotros ya estamos listos con esto, entonces le voy a dar directamente aquí guardar, o uno puede irse a File, ¿verdad? Por supuesto, y guardar como. Si nosotros le damos aquí directamente en guardar, ahí pues escogen cualquier configuración, eso es como algunos otros detalles, ahí la primera está bien, le voy a dar OK, y voy a guardarlo como script taller corto, o taller intro. Por supuesto, seleccionan el destino y ahí se nos va a guardar. Yo en realidad lo voy a terminar de guardar en mi carpeta que se llamaba taller. Y supongamos, esto no es necesario que ustedes lo hagan, ¿verdad? Pero como es natural, digamos que nosotros, yo ya lo guardé, cerré todo, vuelvo a abrir y aquí mismo donde tengo la opción de un script de R, yo luego podría directamente abrir y buscar dónde es que está ese script y volverlo a abrir, por supuesto. ¿Verdad? Como abrir un archivo de Word, ¿verdad? Y digamos que eso sería como lo básico. Entonces, guardar el script y luego abrirlo. Y de esta manera, como ven, yo lo abrí y lo cerré y tengo toda la información. Yo cuando abro y cierre el programa, lo que está en la consola se va a borrar, ¿verdad? Se va a limpiar, pero sin embargo tengo todos mis registros en el script. Entonces, ese es un concepto muy importante, ¿verdad? De documentar y estar poniendo nombres y tomar indicaciones para qué sirven los análisis. Yo siempre cuento de que a mí me ha pasado que yo a veces dejo de hacer un análisis por 2 años y vuelvo a abrir, y cuando uno tenía malos hábitos, que no poner comentarios, así uno le pasan muchos análisis. Luego uno dice, ay, ¿para qué era este análisis? ¿Verdad? Y entonces es muy importante la documentación. Nosotros, por supuesto, podríamos hacer otro tipo de cálculos. Bueno, la suma es así nomás. Cuando nosotros queremos hacer una multiplicación, utilizamos un asterisco. Entonces, por ejemplo, ahí estoy poniendo 3 por 15. Les recuerden que mientras estemos con el cursor en algún punto de la línea, es suficiente. Le voy a dar run y ahí tengo el resultado. 45. Pero yo también podría perfectamente calcular potencias. Entonces, si yo quiero calcular 10 a la 2, lo que utilizamos es el techito, que vamos a ver dónde es que lo tengo. Por ejemplo, 10 a la 2, lo escribimos en esta forma. Esto es como muy estándar en diferentes paquetes. Los que son de matemáticas saben que esto es como muy estándar. Y digamos el asterisco para multiplicación y ese techito para indicar una potencia. Entonces, 10 a la 2. En estos puntos, si no encuentran algo en el teclado de más, pues en realidad lo que estamos viendo es la ejecución y luego podemos, en otro momento con más calma, ver los diferentes
comandos. Y ahí pueden buscar. Y ahí tengo, por ejemplo, entonces que 10 a la 2 es 100. ¿Okay? Nosotros también podemos, de una forma relativamente simple, pedir que nos haga gráficas. Entonces, vamos de una vez introduciendo gráficas y entonces utilizamos una función que se llama plot. Plot, ¿verdad? Voy a escribirlo así nomás, plot. Y algo importante es que si yo quiero determinar qué opciones tiene esa función plot, yo le puedo poner un símbolo de pregunta al inicio y le doy run. Cuando le doy run, ustedes ven que aquí en la parte derecha inferior me aparece el nombre de la función plot y todas las características. Entonces, aquí ya estamos en la ayuda, ¿verdad? Como ven, se marcó la parte de help y estamos en la función de ayuda y él nos indica cómo es la sintaxis o cómo es la forma adecuada de colocar los diferentes parámetros que se requieren. Entonces, eso es una forma, ¿verdad? Por ejemplo, aquí voy a poner un comentario para el help. Usar esto. Eso, por supuesto, es para una función que ya esté instalada. No hemos hablado de eso, lo vamos a hablar en un ratito, los paquetes, pero es muy importante porque a veces uno no sabe cómo debe de ser la escritura en esa función en particular. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro plot. Entonces voy a decirle que vamos a hacer un plot. Aquí utilizamos los paréntesis redondos para incluir todos los parámetros, en algunos casos los paréntesis cuadrados. Y voy a decirle que me grafique la función seno, que se escribe sin, así nomás, S-I-N. Y voy a ponerle que vaya desde menos 2 pi, que lo escribimos en esa forma, hasta 2 por pi. Y voy a dejarlo así por mientras, ¿ok? Igual nos colocamos en cualquier punto. Voy a copiarles esto en el chat. ¿Qué se me hizo? Pero como ven, es así nomás. Y voy a darle run. Y si ven, tenemos la gráfica de la función seno de menos 2pi a 2pi. Y entonces esa es nuestra primer gráfica. Entonces ustedes me dicen cómo vamos, si nos salió la gráfica, si no nos salió. ¿Están vivos? Concentrados. Ya salió el asunto. Vamos a ver. Esto ya había hecho gráficas de esto. Así, con estas funciones no, pero Okay. barra sí. Por supuesto, nosotros podemos hacer muchas modificaciones sobre estas gráficas. Entonces, ¿qué creen que sería lo básico en una gráfica? Bueno, hay muchas opciones básicas. Los ejes, ¿verdad? Nosotros podemos cambiar los ejes, podemos rotular, por ejemplo, la gráfica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo le quiero poner, voy a iniciar con color. Entonces le puedo poner col, así es como lo ponemos. Igual, y entre comillas vamos a poner el color que queramos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí voy a ponerle que lo quiero en rojo. ¿Ok? Entonces voy a hacerle esa modificación, le doy run, y por supuesto la gráfica ahora es con rojo. Ese comando es muy básico, o sea, esta parte de colores, la idea de R es que utiliza comandos estándar para, bueno, igual que otros paquetes, para diferentes funciones. Entonces, cada vez que yo ocupe llamar colores, ese va a ser el formato, ¿verdad? Yo podría, por ejemplo, ponerle un título. Y entonces, por ejemplo, aquí le pondría main igual y le pongo entre comillas cuál es el texto que quisiera. Y entonces, como ven, tenemos aquí la opción de ya habilitado lo que es el título. Les voy a copiar esto. Yo, como les decía, luego les paso este script para que luego con más calma vuelvan a ejecutar.
Aquí no es un asunto, hay algunos tutoriales que uno lo que ve es que nada más tienen todos los comandos listos y los van ejecutando y van explicando. Y a mí no me gusta tanto así porque digo, uno tiene que pasar por la parte traumante de que le faltó un espacio o que le faltó una O para darse cuenta de la importancia de tener ese cuidado. Igual les estoy copiando los comandos para que vayan ustedes mismos rellenando el script, pero yo sí prefiero, más que nada más venir a correr y darle run, 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 ¿verdad? En cada uno de los comandos, yo sí prefiero escribirlos. Ok. Y todos tenemos una gráfica seno de X en color rojo o el color que hayan escogido. Sí. Ok. Sí. Y Nosotros podemos, por supuesto, variar. Ahí oigo, sí, las confirmaciones. Si alguien se queda ahí con alguna duda, no la omita y hacerlo saber. Aquí, por supuesto, uno puede poner muchísimos colores, ¿verdad? Voy a ponerle ahí, por ejemplo, el magenta, ¿verdad? Como lo ven ahí, que es como un fucsia o demás. Y hasta ese momento nosotros no hemos, o sea, apenas estamos en comandos básicos, pero la idea es que nosotros vamos a trabajar en una forma sistemática, probablemente vamos a tener archivos que nosotros queramos importar o vamos a tener archivos que queremos exportar, probablemente sea lo más. Entonces, en realidad de esto es nada más como algo de manipulación. Pero nosotros, recuerda que habíamos hecho una carpeta en algún lado, yo en el escritorio, que se llamaba, bueno, yo le puse taller. Entonces, vamos a ubicarnos en esa carpeta para designarla como una carpeta de trabajo. Nada más que no sé si ustedes pueden ver eso. Ustedes en ese momento pueden ver que yo tengo habilitado una parte del menú o no. ujú, Sí. sí, eso Ok. sí. Ok. Entonces, vamos a ir donde dice sesión, en la parte superior, y vamos a configurar o seleccionar el directorio de trabajo, como dice ahí, y luego escoger directorio. Esto, entonces vamos a seleccionar la carpeta que habíamos hecho. Y si todo está bien, al seleccionar esa carpeta, ¿verdad? Al seleccionar esa carpeta, si yo me ubico en la opción donde dice Files, en la parte izquierda, debería tener mi script, bueno, o los documentos que tenga esa carpeta, por supuesto, que sería en mi caso el script y el archivo que se llamaba datos de estudiantes o datos estudiantes. ¿Ok? Todos estamos ahí. Sí. 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 Ok. Uno en línea de comando, eso lo puede hacer directamente utilizando el comando, como ven aquí en la consola, set, el directorio de trabajo, ¿verdad? Set WD, set working directory, y poner toda la ruta. Lo que pasa es que normalmente uno no se sabe tanto las rutas y demás. Entonces, muchas cosillas en la parte práctica, por ejemplo, aquí uno lo puede hacer desde la línea, uno la hace en realidad así como lo hicimos nosotros, ¿verdad? En el menú. Eso me olvidé decirlo. Estamos utilizando RStudio, que en realidad RStudio no es R. RStudio es un gestor de datos de R y de protocolos. Entonces, el programa como tal es R, pero por decirlo así, es una plantilla que nos da muchas opciones para que no sea o reducir un poco, digamos, todos los comandos a nivel, digamos, tenemos opciones de tipo menú, como lo hicimos ahorita para la instalación. Y entonces vamos a pasar a una segunda fase, ¿verdad? De nuestro ejercicio. Voy a poner aquí otro comentario. Vamos a llamarle ejercicio 2 y vamos a hablar más de gráficos. Gráficos básicos. En este caso vamos a utilizar un set de datos que se llama Faithful. Entonces lo que vamos a escribir el nombre. Si ustedes ponen Faith, F-A-I-T-H, ustedes se les habilita esta opción, ¿verdad? Como predeterminada. Vamos a Entonces, ver. podemos leer ahí que dice, es el tiempo de espera entre las erupciones y la duración de una erupción en un geyser en el parque Yellowstone. Entonces, son unos datos
que son como populares para hacer tipo de análisis. Entonces, estos datos, nosotros con solo escribir esto, nosotros los vamos a cargar en R. Por decirlo así, R cuando se instala viene configurado con datos para jugar, para entrenarse. No son los que nosotros hemos subido. Por supuesto, nosotros luego tendríamos que subir, que es lo que vamos a hacer luego con el ejemplo que el archivo que les pasé. Entonces, por ejemplo, ahí una de las funciones que tiene R a la hora de escribir es que si en este momento yo escribí fade, no lo terminé. Si yo le doy tap, ¿verdad? En el teclado, el que está como tap, no sé cómo decir, ¿dónde está? Está a la izquierda. Encima de Shift. No, No, está Encima arriba, del cap, arriba, de capi, de caps. del, como el ajá, tapo. eso. Es la letra grande, no pude decirlo. Ajá, si le damos ese botón, él nos completa, ¿verdad? Entonces esto es muy importante porque a veces usted quiere evitarse escribir todo o inclusive no tanto por solo escribir, no es un asunto de solo pereza, sino no meter errores a la hora de escribirlo. Entonces, si yo le doy ahí, escribí ese nombre y le doy run, ahí tenemos los datos desplegados, ¿verdad? Si ustedes ven aquí abajo en la consola. Sin embargo, esos datos no están aquí en la parte donde dice ambiente, en la parte derecha. En la parte derecha superior no están ahí. Eso significa que nosotros, estos, por ser unos datos conocidos, ya vienen cargados, ¿verdad? Por eso no los vemos aquí. Pero normalmente nosotros deberíamos tenerlos ahí. Una forma que uno podría lidiar con esto, yo podría llamarle fade o datos. Pongámosle datos 1 y le voy a poner como una flechita usando un menor que y una rayita. Como ven, es como asignar el nombre o los datos faithful, asignarlos a datos 1. Y si yo le doy ahí ejecutar, van a ver que aquí a la derecha en la parte superior ahora tenemos la opción de datos 1. Realmente eso es lo que nos va a suceder. Y por ejemplo, yo podría pedir o que quisiera saber qué información tienen esos datos. Entonces vamos a utilizar una función que se llama summary. Entonces utilizando ese summary, lo que vamos a hacer es que nos dé justamente un resumen de todos los datos que vienen ahí. Igual puedo utilizar vean que pueden escoger moverse arriba o abajo hasta que encuentren la función que requieren y utilizar el tab para para completar y luego le damos entonces la opción de datos 1 y damos ejecutar. Y si ustedes ven ahí, entonces nos desplegó unos datos, ¿verdad? Que vienen las erupciones y el tiempo de espera. Esos datos, como decía ahí en la descripción, son datos, o sea, son mediciones de un estudio que trataba de ver si había una forma sistemática en los que ocurrían la erupción de los geysers, ¿verdad? Que son estos huecos en el suelo y que tiran esos vapores en Yellowstone. Y en uno de los geysers que se llama Old Faithful, de ahí el nombre de los datos. O algo así es que se llama. Y entonces lo que nos dice es que tenemos los tiempos de erupción, por ejemplo, si vemos el promedio, los tiempos de erupciones son aproximadamente 3.48 minutos, el tiempo promedio que duran las erupciones, y el tiempo que dura para entre erupción y erupción, ¿verdad? El tiempo de espera entre erupciones es de 70.9 minutos. Entonces digamos que un poco más, como cada hora 10 en promedio. Entonces, esa es la información que tenemos ahí, ¿ok? Los datos de las erupciones. Ahora, estos son las estadísticas que tengo de esos datos. Si yo quisiera ver propiamente los datos, recuerden que yo ya aquí los habíamos visto, pero para verlos un poquito más ordenados, si yo aquí a la derecha, en la parte superior, le doy datos 1, se me abre aquí justamente a la parte del script todos los datos. Entonces vean que tenemos las erupciones y el waiting, ¿verdad? Del tiempo de espera. Y puedo moverme y tengo todas las opciones, o sea, todos los datos, y podemos ver ahí que tenemos un total de 272 observaciones.
Y entonces vamos a proceder con hacer algunas modificaciones. Más bien visualizaciones. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer un histograma, ¿verdad? Para ver qué es lo que tenemos ahí para alguna de las variables. Entonces voy a poner la opción hist como histograma, ¿verdad? Hasta la T. Hist. Y entre paréntesis voy a escribir el nombre de datos 1 y voy a ponerle un símbolo de dólar. Cuando yo escribo el símbolo de dólar, voy a llamar las opciones o los nombres que tienen las columnas. Y entonces, por ejemplo, yo le puedo seleccionar que va a ser con erupciones, ¿verdad? Y ahí lo que le estoy diciendo es que me haga un histograma en donde nos grafique, digamos, la información en la columna erupciones. Por supuesto, yo le podría poner un título, entonces voy a ponerle main igual erupciones. Inclusive yo podría ponerle, cambiarle los nombres que tengan. Bueno, voy a hacerlo así y luego vemos los nombres de los ejes. Entonces, por ejemplo, le voy a dar run. Y si ven, tenemos ahí un gráfico, ¿verdad? Entonces tenemos las erupciones y tenemos la frecuencia. Ven que, por ejemplo, abajo en la parte del eje X aparece el nombre como feo, porque dice datos 1 haciendo referencia a las erupciones. Entonces yo le puedo cambiar ese nombre y yo le puedo poner por ejemplo, vamos a poner un label que es XLab, ¿verdad? El label del X y entre comillas voy a poner el nombre. Pues voy a ponerle erupciones. Vuelvo a ejecutar y como ven, ya lo tenemos. Inclusive yo podría ponerle color. Entonces yo voy a ponerle col igual, voy a ponerle verde. Les voy a copiar este comando por si no lo tienen. Ahí se los copié en el chat. Si no, simplemente lo pueden copiar. Por supuesto, esto les va a funcionar si ustedes también le llamaron datos 1, ¿verdad? Porque si le llamaron diferente, pues hay que hacer la respectiva modificación ahí donde dice datos 1. Entonces me cuentan cómo les fue haciendo su primer histograma. Bien, listo. ¿Sí? Sí, sí. Todo bien, Jorge. Excelente. Sí, perfecto, sí. Nosotros, por ejemplo, también podríamos hacer, voy a hacer un par de cosas. Tal vez antes de seguir. Antes de seguir con gráficos. Yo quisiera saber, porque aquí estamos haciendo un escenario muy simple donde solo tengo 2 columnas de datos, ¿verdad? Entonces, una pregunta normal es, ¿cuáles son las columnas? Entonces, yo le puedo poner call names, ¿verdad? Y pongo el nombre del set de datos, datos 1. ¿Verdad? Entonces, call names, datos 1. Y él me va a desplegar, cuando le pongo run, que dice que las columnas se llaman erupciones o waiting. ¿Ok? Inclusive yo le podría cambiar el nombre de esas columnas. Por ejemplo, que pongámoslas en español. Entonces yo voy a ponerle, voy a decirle que el call names, voy a escribir exactamente lo mismo. Si yo se lo dejo así como estaba, claramente me va a desplegar los nombres. ¿Y cómo era que asignábamos una variable? Bueno, una variable la asignábamos con haciendo la flechita con el menor que y la raya, ¿verdad? Y ahí le voy a poner los nombres. Para poner los nombres, ocupo ponerle un vector. Un vector es básicamente una fila de caracteres. Entonces, para poner un vector, por decirlo así, es como, no es un solo elemento, sino son varias cosas. Entonces, voy a poner una C, abro y cierro el paréntesis, y adentro voy a poner la lista de cosas. Entonces, por ejemplo, le voy a llamar que el primero se va a llamar erupciones y el segundo se va a llamar espera. Como lo ven ahí. Entonces, cuando yo ejecute ese comando, él ya no me va a desplegar los nombres, sino más bien lo que le estoy indicando es que me reasigne los nombres de la columna 1. Esto es por orden. Entonces, la columna 1 se va a llamar erupciones y la columna 2 se va a llamar espera. Si yo vuelvo a ejecutar el comando call names de datos 1,
por supuesto, ahora me los va a actualizar a los nombres que yo puse en español, erupciones y espera. Y por supuesto, de ahora en adelante yo no puedo utilizar los nombres en inglés, ¿verdad? De ahora en adelante. Por ejemplo, si yo corriera el análisis del histograma, me debería dar un error, porque ya no existe el nombre en inglés, ¿verdad? Y como ven, lo ejecuté y me dio un error. Dice, no tenemos, bueno, dice, hay un error y básicamente dice que X debe ser numérico y eso es porque él no ha reconocido una columna de datos numéricas. Y no la reconoció porque el nombre no existe. Entonces ahora él nada más lo está leyendo como un texto, no como un set de datos numéricos. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Ok? Vamos a seguir vamos a hacer eso por supuesto uno podría hacer un gráfico paralelo para las otras variables. Voy a hacer ahora un gráfico que se llama un box plot, ¿verdad? Un gráfico de cajas. Entonces voy a poner box plot y aquí yo sí puedo perfectamente voy a utilizar igual datos 1, el símbolo de dólar, voy a escribir la primera opción de erupciones, coma, y voy a pedir también que me haga el de tiempos de espera. Voy a ejecutarlo así nomás. Y como ven, tengo ahí un gráfico de cajas, ¿verdad? Que tengo ahí con los dos datos y voy a colorearlos. Por ejemplo, en color le voy a poner col igual, pero vean que aquí yo quiero graficar dos cajas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que hacíamos un vector? Bueno, utilizando, o más bien, el color, si yo solo pusiera red, por ejemplo, así nomás, él me va a graficar las dos cajas en color rojo. Pero si yo quiero que los colores sean diferenciados, ¿verdad? Yo le puedo poner que uno sea rojo y que el otro sea gold. Ahí. Entonces se lo tengo que poner como un vector, ¿verdad? Un vector es cuando yo tengo más de un elemento, necesito ponerle en esa forma, esa C, ¿verdad? Y los elementos adentro separados por coma. Entonces en esa forma me va a graficar uno en rojo y el otro en color oro o amarillo. Y como ven, ya cuando lo ejecuto, ahí lo tengo listo. Aquí aplican, por supuesto, todas las condiciones que les decía antes de ponerle un título, de cambiar los ejes, pero tal vez una de las cosas naturales, ya casi les copio el código, y una de las opciones naturales, vean que aquí abajo en el eje X dice 1 y 2, pero nosotros realmente sabemos que eso se llaman erupciones y datos de espera. Bueno, perdón, y tiempo de espera. Entonces yo le puedo cambiar esos rótulos y le voy a decir names es igual con el mismo comando de un vector, utilizo la C, voy a cambiarle los nombres, entonces utilizamos names y voy a ponerle entonces que el primero es erupciones y el segundo es espera. Y si lo ejecuto, ven que ahora me aparece erupciones y espera. Ya les copio esto. Y ahí Mariela nos dice que si se pone mayúscula de error, sí, como en cualquier otro programa, ¿verdad? Aquí es completamente sensible a los espacios, a las mayúsculas, en función de, ¿verdad? Las funciones, digamos, en general, todo está en minúscula. Entonces sí es muy importante, digamos, esas observaciones. ¿Usted les llegó el código? ¿Se lo envié fue solo a Mariela por error? No, no. No sé. No, ya.
Otras opciones que tiene estos paquetes, por ejemplo, ahí yo ya hice la gráfica, siento que está como yo quería, pero se me olvidó el título. Entonces yo podría volver a correrlo y ponerle el main, ¿verdad? Pero yo perfectamente puedo escribir así nomás, ponerle que me agregue el título y entonces le pongo comparación de tiempos y etcétera, ¿verdad? Pero digamos, le pongo, después de haber hecho el gráfico, si yo llamo a la función title, ahí lo que va a hacer es sobre la última gráfica desplegada, o sea, la que está haciendo desplegada, le va a colocar ese título. Como ven aquí, ya le acaba de agregar. Le acabo de agregar el título. Por supuesto, lo podían hacer directamente en main, ¿verdad? Uno inclusive podría, bueno, ¿cómo vamos aquí? En todas. Los Todo demás, bien. Todo, ¿hay alguien que ocupe algún No, tiempito? no sé, a todo mí no bien me por ahora. sale el gráfico de cajas. Y le da un error. No. Bueno, es que yo no le cambié el nombre, entonces yo estoy usando el nombre en inglés. El Faithful. Pensé que era la mayúscula minúscula, pero no. Entonces aquí vamos a ver, usted tendría que escribirlo, escribe Faithful, el símbolo de dólar y le salen las opciones. Ajá. Bueno, esta es la forma, así como lo estoy escribiendo, boxplot, entre paréntesis Sí. redondos, pone Faith y ponga erupciones. Eso es Ah, solito. pero mi documento no se llama Datos 1. Ah, es que yo le entendí que usted no le cambió el nombre, que o no sé a qué no le cambió el nombre. Bueno, como le haya A puesto. Eruption y Waiting. Ajá, bueno, como ya nombres, esta es la forma más simple de hacer el gráfico. Si eso no le sirve, ya habría que ver si es algo de la instalación Estoy o no. dormida. Bueno, ¿No le sirvió? espérese. Estoy cambiando los. Ya. ¿Ya le sirvió? ¿Y qué fue lo último que hizo? Antes de hacer el gráfico. Bueno, Ponerle ponerle el título. Era. ajá, con title. Ujú, Ujú. ok. Ahí. Ok, hay algunas modificaciones que uno puede utilizar. Voy a hacerlo rápidamente. Y estoy copiando ahí el mismo boxplot, pero le voy a agregar aquí una opción que es una versión que incluye algo que se llama el notch. Y el notch, voy a ponerle true. Esto es lo que estoy agregándole al comando. Y lo que va a hacer es una gráfica, es el boxplot, pero que nos va a dar esos gráficos que tal vez han visto en publicaciones, en donde representamos hay unas métricas de dispersión que se pueden representar en esos boxplots. Vamos a hacer esto, vamos a hacer luego una de los violines. Pero digamos que son modificaciones que se podrían introducir en este mismo sentido. Por cierto, si ustedes quieren ver como en más detalle la gráfica, aquí a la derecha abajo ven que viene la opción de zoom. Si nosotros le damos ahí zoom, van a ver la gráfica, ¿verdad? Como más, bueno, por supuesto, más grande y una con mejores detalles. Mauricio, ¿cómo vamos? Todo bien por ahora. ¿Le ha salido todo? Sí, perfectamente. Okay. Ok, ahí uno tiene esa opción, ¿verdad? Y la podría exportar como imagen o PDF. Ahora al final les voy a decir de otras opciones. Aquí uno lo puede exportar simple si usted tiene poquita gráfica. A veces uno termina con, yo tengo algunos análisis de RNA-seq que termino como con 26 gráficas. Entonces yo no puedo estar 26 veces
dándole guardar como es. Sí podría, pero no es óptimo. Entonces, ahora al final les voy a comentar de opciones para automáticamente ir guardando las imágenes. Ok, vamos por acá. Y tal vez antes de pasar a otros gráficos y demás, voy a hacer otra cosa importante. Nosotros podríamos decir, voy a irme aquí a los datos, donde estaban los datos, y nosotros vemos que tenemos las erupciones y los tiempos de espera. ¿Verdad? Tenemos ahí todos los datos. Por ejemplo, a uno le podría interesar, aquí esto es simplemente unos datos de ejemplo, por A o por B que uno quisiera seleccionar los datos en donde uno de los tiempos o alguna de las columnas sea mayor a cierto valor. Supongamos así arbitrariamente que queremos los resultados mayor a 70 en el tiempo de espera, por ejemplo. Entonces, uno puede, por decirlo así, es como cuando uno en Excel le da filtro, ¿verdad? Que uno le dice, bueno, deme solo los que son mayor a 70 en esta columna. Entonces, eso lo hacemos con una función que se llama subset. Entonces voy a llamarle, a este conjunto nuevo voy a llamarle subdatos1. Subdatos1, ¿verdad? Entonces va a ser un subset o un subconjunto. Y lo que voy a poner es la función subset. Y entre paréntesis voy a poner el nombre de los datos, que se llama datos1, coma. Y después de la coma lo que voy a hacer es cuál es la condición. La condición va a ser que datos1 en la columna espera sea mayor que 70, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Se los voy a copiar en el chat. Por supuesto, hacen las modificaciones respecto a cómo han llamado ustedes sus datos. Pero ahí lo que estoy diciendo es, voy a seleccionar, hágame un subset de todos los elementos que están en datos 1 que cumplen que los datos de espera sean mayor a 70. Ok, le doy a ejecutar y por supuesto se creó una nueva variable, perdón, sí, un nuevo conjunto de datos que se llama subdatos1 de 165 observaciones. ¿Cómo podríamos ver eso? Bueno, podríamos hacer un histograma simple, ¿verdad? Voy a darle un hist de subdatos1, lo voy a ejecutar y ahí, ¿qué pasó? A ver qué me pasó. Voy a cambiarle el boxplot. Subdatos, no está bien. Ah, perdón, claro. Yo le estaba pidiendo un histograma, pero tenía que indicarle. Aquí le hice un boxplot, pero cuando es histograma yo no lo puedo hacer para las dos columnas. Tiene que ser para columna por columna. Entonces voy a hacer histograma de datos 1, pero para la columna espera. Y si ustedes ven la distribución que tiene, son todos los datos por arriba de 70. ¿Cómo podría? Voy a cambiarle el color a este. Voy a poner que el col es igual de blue. Vean que entonces los datos, el histograma me dice que está de 70 para arriba, como fue el filtro. Si yo quisiera comparar con el histograma que habíamos hecho antes, el de antes fue de espera o fue cuál. Ah, no, lo habíamos hecho para erupciones. Pero bueno, yo podría aquí mismo decirle, bueno, deme el histograma de datos 1 en el tiempo de espera, donde el col lo voy a poner en... Y ven, antes iba de 40 para arriba, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera ver un gráfico anterior, ven que aquí hay unas flechitas a la par de zoom. Entonces, ahí me despliega todos los gráficos que yo he realizado con sus diferentes modificaciones. Si ustedes ven, cuando uno pasa por ahí, están los gráficos cuando no le habíamos puesto títulos, cuando no tenían de repente colores y demás, ¿verdad? Todas las versiones que yo he hecho de los gráficos están ahí desplegadas. Si yo por A o por B quisiera, ya me estoy confundiendo y ya no quiero, le puedo dar aquí la escobita, ¿verdad? Para eliminar todos los gráficos y nada más, ¿verdad? Digamos, es como la forma de eliminar todo. Pero bueno, por ahora los voy a dejar ahí. Entonces, esa es otra función importante, un subset, ¿verdad? Que es filtrar datos para cierta condición. Y bueno, vamos a terminar estos datos utilizando
una visualización que se ha vuelto muy popular, que es la visualización de violines, ¿verdad? Bueno, muy popular desde el punto de vista de análisis de datos más biológicos. Y para eso nosotros también decirles que R por defecto tiene muchas funciones instaladas, pero hay muchísimas, la mayoría de veces uno va a tener que instalarle los paquetes que requiere. Y eso lo hacemos justamente con la instalación de paquetes. Para instalar paquetes tenemos dos opciones y vamos a hacerlo. Yo estoy trabajando en esta computadora porque yo ya tengo todo instalado en la otra, ¿verdad? Entonces la idea era que viéramos aquí cómo se instala todo. Entonces voy a darle install y de una vez ahí se nos pone la primera opción de paquetes, ¿verdad? Instalar paquetes. Y ahí de nombre vamos a escribir el nombre del paquete que a uno le interesa, entre comillas, y ese se llama bioplot. De violines. Entonces vamos a hacer gráfico de violines. Esa es una opción, digamos, esa es hacer la opción en código. Si uno quisiera hacerlo más fácil y le van a ejecutar, si lo hace más fácil, puede ir al menú arriba en la parte superior donde dice Tools y la primera opción se llama Instalar paquetes. Nos da esa opción y ahí uno lo digita. Y en principio lo puede localizar por ahí. ¿Ok? Entonces ahí le voy a cancelar. Voy a darle aquí a este a ver qué pasó. Y a mí en este momento, yo lo estoy haciendo desde el código, ¿verdad? Entonces le estoy dando y si ustedes ven, así es como se instala. Y está corriendo todos los paquetes. Y cuando ya nos pone el cursor para cálculo, significa que todo está bien. Algo muy importante, igual que en la computadora, cuando uno instala un programa, una cosa es instalarlo y otra cosa es abrir el programa, ¿verdad? Entonces, en este momento lo hemos instalado. Pero para abrirlo o habilitarlo, ¿verdad? Y esto hay que hacerlo cada tiro que nosotros vamos a ejecutar. Entonces, no a la instalación se hace una vez. Entonces, como esa instalación se hace una vez, de una vez le voy a colocar aquí un símbolo de numeral para que me deshabilite esa función y lo lea como texto, porque yo eso no lo quiero hacer cada tiro, no es necesario. Pero ya para así abrir el programa, en cada tiro voy a poner la opción library y vamos a poner ahí el nombre. Puede ponerse con o sin, ¿cómo se llama? Bueno, Comillas. comillas, sí. Y ahí vamos a escribir el nombre del paquete. Con o sin se puede utilizar cuando uno abre el paquete. Entonces yo lo que hago por defecto siempre los pongo porque a veces se me olvida que cuál era así, cuál no, ¿verdad? Entonces ya mejor me acostumbré y lo llamo así. Entonces vamos a ver. Hay un error. Bueno, si uno no tiene paquete instalado, le da ese error. Vamos a subir otra vez. Sí, Me está dando un problema. yo también. Les comentaba de que yo tenía una versión de R vieja, ¿cierto? Vea que aquí me dice que no está disponible para esta versión que yo tengo. Entonces, yo tengo que actualizar R. Esto fue porque yo me cambié de computadora. Les voy a poner aquí el código y ustedes lo ejecutan. Quienes instalaron R en los últimos días no van a tener problema. Lo que pasa es que este R lo tengo instalado desde hace días. Entonces les voy a poner el código y ustedes lo ejecutan. Y voy a ver si puedo ingresar de otro lado. Entonces voy a ponerle, ya que han logrado la instalación, cargan el library, ¿verdad? Ese que tenemos aquí. Yo tengo un error, se lo voy a mandar por chat. Está bien. Ah. Bueno, normalmente el tiempo que uno consume en estos paquetes es resolviendo errores, ¿verdad? Pero bueno, el código es básicamente el mismo que tenemos antes, ¿verdad? De un boxplot. Es exactamente lo mismo. Entonces uno puede básicamente copiar todo lo que tenía en el ejercicio que hicimos arriba de boxplot. Lo puede copiar
Y nada más que en lugar del boxplot tenemos el biplot, o esta cosa. Y por supuesto a mí no me va a ejecutar absolutamente nada porque yo no logré la instalación por mi versión del software. Ahí ya les respondo. Yo también creo que es por la versión de Mac o algo así, ¿no? Sí. Tiene que instalar un paquete adicional. Bueno, este de los violines era nada más a modo de ejemplo, ¿verdad? Entonces, es de otra opción. Ya digamos errores de eso hay que instalar. Gaby, en su caso usted tendría que instalar este paquete, el SM, ¿verdad? Dice que no se puede cargar. Pero bueno, digamos, este es nada más un tipo de gráfico diferente. Es muy parecido a vamos a ver, y parecido a los box plots. Si alguien lo logra, me dice, y tal vez nos puede compartir la imagen. Voy a ver si puedo ingresar al... Si me puedo hacer anfitrión desde otra cosa. ¿Alguien le salió? Bueno, Los viene aquí su. Vieras que, Mira, dice que tiene un problema con los ejes. El mío también. Ya, vamos a ver. Voy a tratar de... vieras que a mí me salió y lo hice sin la parte de names. Y Ajá. luego cuando le puse los names se desapareció. Ay, perdón. Vamos a ver. Estoy aquí otra vez. Okay. Sí, acabo de hacerlo sin los names y también ya sale el dibujito. Ajá. Y lo otro es el notch. Sí, yo lo hice con el names y notch y todo, o sea, hasta los colores, cuando lo hice sin el names, me salió. Con el notch y digamos, la muesca esta. Y ahora que le puse names, se murió. Sigue sin salir. Ok. Ya, vamos a ver. Estoy cambiándome de compu. Espera, ¿qué le hice mal? Side, Vamos a ver. Ya no ven mi pantalla, ¿cierto? No. Yo sí la veo. Sí, ¿se la ve? Sí. Bueno, vamos a ver. Yo también. Ahora no. A ver. Ya les digo, estoy cambiando de computadora nada más.
Ya seguimos. ¿Escuchan? Mm, Sí. Ok. Ahora sí, entonces yo aquí ya estoy en la otra comp, que en esta sí tengo una versión más reciente de R. Entonces aquí lo que hice fue instalar el paquete, luego lo abrí. Aquí le voy a cambiar esto para que quede no habilitado. Eso solo se requiere una vez. Y ahora sí voy a hacer el gráfico. Y ahí, claro, no he cargado yo los datos. Me olvidaba. Ay, qué habrá pasado. Aquí el problema que estoy teniendo es que yo como cambié ciertos nombres, ¿verdad? Ve, por ejemplo, aquí el nombre de las columnas. Entonces son errorcillos de que estoy abriendo en una nueva sesión. Ahora sí. Entonces, como ven, tengo aquí estos gráficos de violines y voy a agregarle, antes no me acuerdo si estaba el color. José, vieras que yo pude con el color y los nombres y todo, y descubrí que cuando le meto el notch es que se muere. Ajá, ajá, yo el notch se lo borré aquí, se me olvidó Ah, por ok. una Sí, porque, función. porque esa es la muesca para el boxplot, ¿verdad? No, no tiene. Exactamente, Ok. exacto. Ujú. Ay, es una función, exactamente, un parámetro para boxplot y no para Ujú. este tipo de gráficos, exacto. Entonces, si yo lo copié era del último que hicimos, pero en realidad era del boxplot puro, digamos. Ujú. El primero. Y ahí lo tenemos. Bueno, eso como les decía, ahí implica ya la instalación. Vieron la importancia de la versión de R, ¿verdad? Como que yo que me tuve que cambiar y demás. Y vamos a ver. Entonces, voy a repetir porque estoy retomando la grabación. Entonces, aquí lo que hicimos fue instalar el paquete de violines, lo cargamos con library y luego tenemos aquí ya la opción como tal. Este código ya se los había pasado, ¿verdad? Les voy a pasar el correcto. Ahí. Es en principio ya es el correcto. Yo vi que a mí no me funcionaba porque cuando asignaba a names el vector con la C estaba en mayúscula, entonces no se podía asignar bien. Ah, claro, sí, muy importante esa parte. Sí, C en minúscula. Sí, todo, aquí es completamente susceptible, ¿verdad? A esa parte. Ok. Antes de seguir, vamos yo ocupo configurar dónde está la carpeta. Ahí ya está. Ok. Vamos ahora a proseguir en un ejercicio 3. Vamos a incluir datos que tienen otra, digamos que son un poquito diferentes. Entonces tenemos datos categóricos, no solamente datos numéricos. Entonces voy a ponerle aquí ejercicio 3. Datos categóricos.
Y el ejercicio que vamos a hacer con esto es ya, aquí estamos utilizando ciertos comandos, ¿verdad? De gráficas, con unos datos que estaban ya disponibles en R, pero la idea es que cómo vamos a incorporar datos de nosotros. Hay varias alternativas para hacer esto. Una opción aquí a la derecha, ¿verdad? Vean que viene una opción de importar datos, entonces aquí uno tiene diferentes opciones. Sin embargo, la opción que yo les recomiendo es directamente del código, ¿verdad? Muy importante, los datos, ¿verdad? Nuevamente se importan aquí y no en las opciones de script, ¿verdad? Que esa es una parte muy normal que uno, como en cualquier otro programa, piense que los datos se meten directamente aquí en el script y no, los datos se incorporan aquí o en el menú de file, ¿verdad? Ahí hay opciones de importar datos, ¿verdad? Que es la misma. Entonces, digamos, para que sí lo contemple. Sin embargo, lo ideal es que uno no esté trabajando en ese formato, sino más bien desde el código. Esto es porque uno lo que quiere es tener toda la información en el script y que ustedes nada más tengan que ejecutar. Y yo, por ejemplo, lo que hago es nada más actualizo el archivo donde tengo los datos, pero el script se ejecuta completamente, ¿verdad? Sin necesidad de estar importando y demás. Entonces, para eso, nosotros tenemos una opción, tenemos diferentes opciones para trabajarlo. Antes de esto, bueno, entonces yo ya asigné la opción de, en mi caso, ¿verdad? Que reinicie la sesión de la carpeta de trabajo. Aquí en Files tenemos que estar seguros que esté ese archivo, ¿verdad? En este caso, datos estudiante. Vamos a ver si puedo abrir lo siguiente. Si yo abro, ahí ustedes no pueden ver lo que no pueden ver. Voy a ver si ahora los puedo habilitar. ¿Ustedes están viendo la pantalla completa o no? No, solo el RStudio. Ahora sí estamos viendo Ahora Excel. sí. Ok. En el Excel, si ustedes lo abren, ese es un archivo que se llama .csv, ¿verdad? Que ese formato es el formato que yo les recomiendo para trabajar en Excel. Hay muchos otros que les recomiendan los formatos propios, pero el CSV es como el puente que uno puede tener entre Excel y y R, ¿verdad? En general yo no recomiendo, era una pregunta, algo que comentaba en la mañana con Néstor. Yo en general no recomiendo que utilicemos los datos directamente de Excel. Entonces, por ejemplo, si este fuese un archivo de Excel, uno lo tiene ahí ya listo, ¿verdad? Y lo que le hace es guardar como. Ahí ven cuál va a ser el destino. Y dentro de todas las opciones que hay, la opción 1 es la de Excel, por supuesto, van a encontrarse una que es un valor delimitado por comas o valores separados por comas, que es este CSV. ¿Ok? Ese lo seleccionan, le dan guardar, pero una cosa importantísima es que él no guarda hojas, ¿verdad? Es un archivo plano, él no guarda hojas. Entonces, si ustedes estuviesen un montón de hojas de Excel aquí, él va a guardar sobre la que estén ubicados. Y esto es un error gravísimo que a mí me ha pasado muchas veces, de que yo hice un montón de hojas y al final le di guardar y si estaban CSV, por supuesto me dejó la hoja activa y habían cálculos y demás cosas que yo perdí. Entonces, digamos eso para que lo tengan en cuenta. Aquí, como ven, son unos datos que yo me inventé, digamos, de estudiantes, que tenemos la distribución por edad, sexos, zona de residencia, gastos mensuales y en qué universidad está. ¿Ok? Entonces, la idea es que vamos a utilizar esos datos. Como les digo, entonces les recomiendo ese formato. En R también se puede incorporar un Excel, pero nos da muchos problemas. En muchas ocasiones da problemas. Si ustedes abrieron el archivo y se les desplegó como todo en conjunto, como que no separó columnas, es algo normal y se puede luego configurar desde Excel cómo arreglar eso, pero bueno, no es objetivo de ahorita. Lo más normal es que uno va a tener la tabla de Excel y le da a exportar como CSV. ¿Ok? Y normalmente cuando uno cierra, si ustedes vieron, me preguntó ahí la opción de que si quería guardar, siempre hace una pregunta final y yo le dije que no. Vamos a ver porque acabo de perder la pantalla de...
Listo, ¿ok? Entonces, aquí para leer ese archivo, ¿verdad? Mientras estén en File, vamos a ver, ahí en File, vamos a darle la opción de Read, ¿verdad? Punto, y ahí vienen todas las opciones que él puede leer. Entonces, CSV. Voy a nada más hacer algo aquí un toquecito. Y ahora sí. Entonces, bueno, perdón. Y estos datos, yo así es que lo voy a leer, pero recuerda que hay que asignarlos a algún nombre de una variable dentro de la categoría datos. Entonces voy a llamarle datos 2, pero con el nombre que requiera. Voy a llamarle datos 2, read, CSV, y ahí entre comillas voy a escribir el nombre mientras esté en files, ¿verdad? O más bien en la carpeta de trabajo que voy a evidenciar en files. Voy a ponerle ahí, por ejemplo, si yo empiezo a escribir datos y yo le doy tab, él me completa con las opciones que tenga yo disponibles en la carpeta de trabajo. ¿Vale? Entonces ustedes vieron que le completaron. En teoría, si yo le doy, se me va a cargar. Sin embargo, bueno, eso se me va a cargar sin ningún problema, lo voy a ejecutar. Y ahí tengo datos 2. Si yo le doy sobre datos 2, en la parte izquierda vemos que están todos los datos sin ningún problema. Sin embargo, en algunos formatos de texto, perdón, que no sean CSV, como Excel, uno tiene que ponerle que tiene un encabezado, ¿verdad? Y en ese encabezado se pone falso o verdadero. Porque en muchos contextos, estos archivos son, o la información del ID y tenemos metadatos, ¿verdad? Entonces, otras condiciones experimentales y demás, vienen en un archivo aparte. Entonces, en ese caso, usted le podría decir que es falso, ¿verdad? Dependiendo de cuál es el programa de salida. Entonces, si usted le ponen ahí, no les va a pasar nada, ¿verdad? Van a quedar exactamente igual, porque en este caso la configuración lee el tipo de datos. ¿Cómo sabe esto? Él diferencia si nosotros tenemos datos numéricos y entonces con esto él automáticamente crea el encabezado. El problema es principalmente cuando todo es datos categóricos, o sea, solo strings o textos, porque él no sabe discernir, en teoría. Entonces usted él le va a pedir que le ponga, ¿verdad? Que sí tiene encabezado o no. En este caso es automático por los datos numéricos que él puede diferenciar de que la primer fila no tiene números y lo asume como el encabezado. ¿Ok? Entonces esa es la forma en la cual nosotros hacemos una incorporación de un archivo ya que nosotros tengamos. ¿Ok? Y por supuesto ya está habilitado como datos 2 y entonces podemos hacer los mismos gráficos. Nada más como ejercicio hagamos el histograma, por ejemplo, de una de las variables categóricas. Entonces se llama, datos numéricos. Entonces en datos 2 voy a seleccionar, por ejemplo, edad. ¿Verdad? Entonces voy a hacer el histograma. Ahí no le voy a poner mayores detalles. ¿Verdad? Vemos ahí que los rangos de edad están entre 15 y 25 y hay otros ahí entre 30 y 40. ¿Vamos por ahí bien? Ahí. Yo inclusive podría hacer algo directamente dependiendo del tipo de datos, ¿verdad? Yo puedo hacer un plot directamente de datos 2. Entonces yo puedo hacer un plot directo y él lo que me va a me va a graficar es columna, o sea, todas las columnas contra todas las columnas. Vean qué interesante es. Voy a darle plot datos 2. Y ahí le voy a dar el zoom. Y lo que me está graficando son todas las diversas columnas, edad, sexo, zona, gastos y universidad.
y es como una cuadrícula. Entonces, por ejemplo, si yo tengo zona versus... ustedes están viendo... Ustedes están viendo esta gráfica, ¿verdad? La Ujú. ampliada, ok. Entonces, si ustedes ven zona y gastos, ¿verdad? Ven cómo es la distribución de cada uno de los estudiantes. En cada punto es un estudiante con respecto a la zona geográfica y gastos del mes, ¿verdad? Y en general, digamos así, uno puede hacer comparaciones. Como esos son unos datos ahí particulares, uno quisiera de repente ver algún patrón. Tal vez vean esta opción que tenemos a la izquierda, en la cuadrícula, en la posición fila 4, columna 1. Vean que tenemos unos datos que parecen incrementar, ¿cierto? Un patrón. Unos aquí, otros intermedios y otros saldo. Casi que podemos sacar aquí una diagonal. Entonces ahí esas son dos variables, o sea, uno, este tipo de gráfica lo utiliza para eso, para hacer ese tipo de exploración, ¿verdad? Entonces, claro, aquí se da cuenta que gastos del mes y edad, el edad es el eje X, ¿verdad? Aquí, edad del eje X y gastos del mes parecen estar teniendo alguna relación. Entonces luego la vamos a explorar. Ese es un tipo de gráfico que nos funciona mucho. Nosotros podríamos también hacer un gráfico de estos dos. Entonces yo puedo hacer un box plot. Vamos a hacer algo que tal vez no es adecuado para luego hacerlo en la forma adecuada. Voy a hacer el box plot y voy a decirle que en el mismo box plot me grafique estas dos variables que acabo de observar, gastos del mes y edad. Entonces voy a decirle datos 2. Voy a ponerle en el eje X la edad. Ah, no, perdón, este no estoy en este. Eso es boxplot nada más. Entonces, edad y en datos 2, gastos del mes. Este es un gráfico, o sea, en teoría lo va a sacar sin problema. Pero en realidad aquí lo que estoy cometiendo como injusticia es que los rangos son dos variables independientes, ¿verdad? En el sentido de que los rangos de edad son muy diferentes a los rasgos, a los datos de gastos del mes. Entonces tenemos esta gráfica en la cual yo no puedo verdaderamente apreciar las distribuciones y al fin y al cabo no son comparables en sus respectivos rangos. Entonces, una de las opciones que nosotros podríamos hacer es más bien hacer dos gráficos de boxplot independientes, pero los podría inclusive poner en el mismo gráfico, cada uno con sus respectivos rangos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para hacer eso, lo que vamos a hacer es utilizar una función que se llama par, y este par lo que me hace es un panel, básicamente. Y entonces vamos a poner adentro mfrow, así, mfrow, y aquí voy a poner un vector donde le digo cuál es la cuadrícula que yo quiero. Por ejemplo, yo le podría pedir que me genere una columna una fila con dos columnas. ¿Ok? Entonces le voy a ejecutar. No me va a hacer nada porque ahí nada más lo que le estoy pidiendo es a la hora de que me grafique los diferentes, o sea, los gráficos que le voy a dar, que me los grafique juntos, creando una malla, ¿verdad? Así, 2 en 1. Entonces, en uno estoy poniendo el boxplot donde viene la edad y el otro el boxplot donde viene gastos del mes. Si yo ejecuto el primero, vean que se llena como la primera mitad. Y cuando corro el segundo plot, me llena la segunda mitad. Cada uno con sus respectivos rangos. Inclusive yo a cada uno le podría poner su respectivo título. Entonces yo aquí le puedo poner edad en main y aquí en este main le puedo poner que es gasto. Volverlo a ejecutar. Y ve que cada uno tiene edad y gasto. Entonces en un mismo gráfico yo estoy desplegando dos variables numéricas, pero tenían rangos dinámicos diferentes, ¿verdad? Que son relativamente independientes. Por lo menos desde el punto de vista de los rangos y demás, ¿verdad? La idea es que estamos viendo como algún patrón, ¿verdad? Pero digamos en función de más bien de sus respectivos rangos. Muy importante, esta opción de hacer este tipo de cuadrícula
queda habilitada hasta que usted diga lo contrario. Entonces, si nosotros hacemos gráficos de ahora en adelante, todos se van a estar tirando así en parejas. Entonces, hay que devolvernos. ¿Cómo nos devolvemos? Nada más poniendo que queremos una cuadrícula 1 por 1. ¿Verdad? Entonces, sería la estándar o por defecto. ¿Verdad? Entonces, yo podría correr por ahí. ¿Verdad? Ahí ya lo tengo 1 por 1. Aquí, ¿cómo vamos? Ya nos hemos perdido. No. ¿Vamos bien? Todo bien. Todo bien, sí. Todo bien. Perfecto, sí. Ok. Entonces aquí nos regresamos ya a la cuadrícula 1 por 1. Vamos a hacer algunas cosas. Por ejemplo, uno podría tener interés en, recuerdan que tenemos variables categóricas. Entonces yo podría hacer perfectamente voy a llamarle conteos. Le podría decir que me haga los conteos de las diferentes categorías que existen en estos datos. Entonces voy a llamarle conteos y eso lo hacemos es utilizando una función que se llama table. Entonces utilizamos table, que es, ¿verdad?, los conteos como tal, y adentro le voy a poner la columna sobre la cual, o columna sobre la que yo quiero que me haga esos conteos. Entonces voy a poner datos 2 y le voy a poner universidad. Eso me va a desplegar eso nada más me va a hacer los cálculos de conteo, se los voy a poner ahí en el... Aquí es el chat. Y luego nosotros podríamos hacer, voy a usar un bar plot. Voy a ejecutarlo así nomás, como ven, y voy a incluirle ahora algunas opciones. Podría poner un main, por ejemplo, pero voy a incluirle una que se llama como las leyendas. Y voy a decirle que leyendas va a ser los row names. Recuerdan que cuando hablamos de los nombres de columnas existía el call names, ¿verdad? Entonces, para filas tengo los row names de conteos. Vamos a ver si me funciona. Entonces, en ese ejemplo, como ven ahí, lo que nos hace es poner las diferentes categorías que tenemos. Y inclusive le puedo poner colores, ¿verdad? Entonces voy a ponerle call. Vamos aquí a hacer un ejercicio para que vean cuando uno a veces comete algunos errorcillos. Digamos que aquí yo le voy a poner gold y le voy a poner red. Entonces vean, estoy poniendo 2 colores pese a que yo tengo 3 categorías. TEC 1, 3, TEC, UCR y 1. Si yo pongo, a ver quién me dice qué es lo que está sucediendo. Si yo pongo solamente 2 colores, ¿qué es lo que sucede? Repite todo. Reinicia la matriz de color. Entonces él va a poner amarillo, rojo, y si no encuentra un tercer elemento, se devuelve amarillo, rojo, amarillo, rojo. ¿Verdad? Entonces, si usted tiene 10 datos y usted los quiere alternar, ¿verdad? Entonces así le serviría. Pero bueno, eso es un error común. Aquí claramente lo que quería es que me faltó un color, entonces ahora le voy a poner, digamos, verde. Pero sí, entonces tiene ese carácter, digamos, de que él puede, aunque el vector esté incompleto, inclusive yo le podría poner más colores y nada más va a llenar con lo que él pueda, ¿verdad? Por supuesto. Ahí le puse un adicional y no lo ejecutó. Si yo le pongo menos, repite el vector nada más. Pero en este caso, normalmente uno quiere que le dé talladito, entonces. Inclusive hay opciones en las que uno cuando tiene muchos datos, por ejemplo, yo he graficado cosas en las que tenemos 120 datos de diferente color. Entonces uno puede poner algo como tipo arcoíris y él le selecciona los colores ahí con diferentes parámetros y demás. No es objetivo de hoy, pero uno puede movilizar, como aquí esta parte que se ve que el rótulo quedó sobre la gráfica, uno puede movilizar justamente y luego lo pueden explorar. Uno puede poner las coordenadas, normalmente desde la esquina superior izquierda, la esquina de aquí la puede movilizar, ¿verdad? Entonces usted le pone unas coordenadas y mueve esto, ¿verdad? A nivel de código.
vamos a hacer otros ejemplos. Yo podría esta gráfica modificarla. Sí, voy a copiarla esta como tal. Y le voy a poner la leyenda ahí al final que lo quiero horizontal. Entonces le ponemos horis, ¿verdad? De horizontal y le voy a poner true. Y nos hace la gráfica, por supuesto, como barras horizontales. Inclusive podríamos hacer un pie, ¿verdad? Un pie de... Voy a poner datos 2 y le voy a poner igual universidad. Y vamos a ver qué me pasó. Perdón, aquí yo estoy en Py, no, lo que tengo que poner son los conteos, ¿verdad? Porque aquí los datos como son categóricos, ¿verdad? Yo lo que ocupo es una tabla de conteos, entonces más bien no puedo poner, yo lo que estaba poniendo el nombre, o sea, estaba dando la columna, y son los conteos, ¿verdad? El Py de conteos creo que ya debería salir, ahí está, ¿verdad? Los conteos. Aquí uno puede inclusive hacer un gráfico 3D, ¿verdad? Vamos a ver si lo logramos hacer. Voy a ponerle, vamos a instalar un paquete que se llama Plotrix. Plotrix. Vamos a ver. Así, yo creo que yo lo debería tener instalado. Entonces, library. Bueno, me engañó. Vamos a ver. Eso es porque... no lo he instalado. Voy a correrlo. Lo está instalando, fue rápido y ahora lo voy a llamar. ¿Ok? Y entonces yo le puedo poner plot 3D, pero la D eso sí que sea mayúscula. Y de igual manera le pongo conteos. Ay, ¿qué pasó? Déjame. Ay, no, perdón. Ya les mentí. No es plot, es pie, ¿verdad? Les estaba diciendo que era un pie. Ahí está, ahora sí. Inclusive nosotros podríamos hacer, como en otros gráficos, que cada una de las porciones se ve como separado. Entonces nosotros podríamos poner un explode. ¿Y qué es explode? Por ejemplo, puede ser que 0.1 nos debería separar suficiente. Es pi. Y ven que se separan justamente los datos. Inclusive podría agregarle los rótulos. Aquí utilizamos una función que se llama labels. Y esos rótulos, entonces los vamos a poner, vamos a ver si nos funciona así. Entonces aquí el primero, habría que revisar, si no me equivoco, el primero es tech, luego UCR y luego 1. Habría que revisar el orden en table, pero creo que era así. Y si ustedes ven, entonces con esa opción, uno le pone los nombres. Se los voy a copiar. Ahí se los copié para el Py 3D. Y ya para ir terminando, bueno, vamos a hacer un par de cosillas más, pero digamos, de estos datos,
yo perfectamente puedo hacer unos conteos, voy a copiar esto de conteos, voy a llamarle conteos 2. Y conteos 2 yo podría perfectamente utilizar más datos, ¿verdad? Perfectamente puedo utilizar más datos. Entonces en tables voy a dejarle ese de universidad, pero voy a agregarle también los datos 2. Se lo estoy poniendo de primero, en realidad es irrelevante. Datos 2 de sexo. Entonces estoy utilizando este conteo 2 y lo voy a ejecutar. Y voy a hacer igual un bar. Y ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando yo hago esa opción, voy a ponerle el doble color. Ahí. Y, bueno, aquí yo lo que tengo son dos colores porque los dos colores hacen referencia al sexo. Entonces voy a agregarle aquí labels, a ver si me funciona. No, perdón, aquí más bien es. Voy a poner leyenda más bien, no son los names. Leyenda. Y le voy a pedir que me dé los row names. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ahí lo que estoy haciendo es una gráfica donde tengo conteo 2. Esto se lo voy a copiar. Donde tengo conteos 2, que está constituido de sexo y universidad. Entonces tengo una gráfica donde tengo las 3 universidades, que es la segunda que incorporé aquí, ¿verdad? Y en cada una, además, tiene la separación por sexo, ¿verdad? Masculino y femenino. Entonces, ¿verdad? Eso es una forma, otro tipo de gráficos que uno puede hacer una representación de este tipo. Voy a devolverme a una parte que a nosotros interesarnos, que es el patrón que habíamos visto respecto a gastos y la edad. Entonces voy a hacer un plot y le voy a indicar aquí quién es X y quién es Y. Entonces voy a poner que datos 2 voy a colocar como X. Voy a colocar la edad. Como Y, voy a poner datos 2, que va a ser gastos. Y le voy a incluir algunos parámetros que nos van a ayudar a visualizar los datos, ya les explico. Por ejemplo, este PCH, eso es ahí, si uno pone, si ustedes ponen en internet PCH en R, es una lista de caracteres que tienen un código. Entonces, por ejemplo, si es un triangulito, creo que triangulito es el 17. Entonces, es como se van a ver esos puntos, ¿verdad? Entonces, en lugar de que sea un punto como tal, le puedo poner un triángulo. Entonces, el código es 17. Le puedo poner cuál es el grosor, ¿verdad? O el tamaño. Entonces, le voy a decir que me lo aumente un 30% con respecto al valor estándar. Y le voy a poner que el color lo quiero en azul. Ya les copio esto. Bueno, voy a ejecutarlo a ver si nos va bien. Ahí está. Recuerdan que nosotros cuando hicimos una visualización rápida de
de los datos, que habían varias gráficas a la vez, veíamos este patrón que conforme teníamos una relación entre la edad y los gastos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros podríamos modificar también el names, ¿verdad? Para agregarle aquí en forma más adecuada el de edad y gastos. Pero, ¿qué creen que nos interesaría hacer ahí con esos datos? Suponiendo que tuviésemos más datos y veamos esa distribución. Una línea. Una regresión, exactamente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un modelo de regresión lineal. Entonces podemos agregarle, voy a ponerle el nombre de modelo, ¿verdad? Modelo lo vamos a asignar y vamos a decirle que vamos a hacer un modelo lineal, un LM. Ese modelo lineal vamos a ocupar, entonces poner cuál es el y que en este caso es gastos, ¿verdad? Entonces voy a llamarle datos 2, gastos. Y aquí ocupamos, ese siempre cuesta un montón, buscar el rabito de chancho. Ahí está, lo encontré a la primera, casi nunca me pasa. Rabito de chancho, datos 2 y la variable que funcionaría como la variable que explica, ¿verdad? Gasto sería la variable explicada, el y datos 2 en edad es la variable que explica. Si nosotros lo corremos así directamente, entonces lo que tendríamos es ya el modelo como tal, ¿verdad? Aquí primero lo vamos a calcular. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ajustado. Si yo escribo un modelo, ¿verdad? Y le digo que me despliegue la información, normal ejecutándolo, vemos que tenemos un intercepto y tenemos una pendiente. Nosotros inclusive lo podemos graficar, por supuesto. Entonces vamos a poner algo que se llama un upline, ¿verdad? Que es que nos grafique esa recta y le vamos a poner esos valores, tal como nos da ahí. De hecho, los puedo copiar. Y nada más vamos separados por coma. Y espero que ahí me funcione. Y ahí ven la línea, ¿verdad? Entonces digamos que esa sería la regresión. Por supuesto, ahí son esos datos yo los inventé y al propio les puse unos puntillos para que se vea la tendencia, pero bueno, esa sería, digamos, una forma. Inclusive yo puedo ver más detalles utilizando el summary de modelo. Y puedo ver ya como todas las estadísticas, ¿verdad? Ver la significancia, ver el R cuadrado, ¿verdad? Por aquí, ven que el R cuadrado está en 0.85. Estadísticas, ¿verdad? Vean casi de fácil utilizando entonces este modelo. Yo creo que básicamente voy a hacer una parte final, ¿verdad? Ya les voy a comentar, pero tal vez antes de continuar con lo que es guardar archivos, que es la parte final, vamos a hacer algo, tal vez dentro de todo lo que hemos estado viviendo del coronavirus, algo que nos puede parecer interesante para jugar un poco. Bueno, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Ahora al final ya me fui un poco más rápido, pero como ya saben, ya esto es cuestión de cada uno ponerse a travesear, volverlo a hacer. Ya vieron la parte básica de manipulación. ¿Se puede copiar el código de modelo? De modelo, es. Ajá, sí. Bueno, voy a copiarles todo esto. Bueno, vamos a ir a install paquetes y vamos a escribir uno que se llama ncop, pero la C con mayúscula 2019. Se los voy a copiar ahí. Ok. Entonces vamos a ejecutarlo. Ahí, voy a ver si se los copié. Ay, perdón, ahí en instalar me faltaron las comillas, ¿verdad? Desde aquí.
Este último es incorrecto. Voy a ponerles, es que si me faltaron las comillas. Y lo voy a cargar con library, ¿verdad? Ese, yo ya lo tenía instalado, entonces no me acuerdo cuánto me duró instalar. José dice que no está disponible, ¿no? En esta versión. A mí me lo puso, pero sí me cargó. Trate de cargarlo a ver, porque viene como un warning. Entonces, Ajá. no como un error, ¿verdad? Un warning es como una prevención en el sentido de que él muchas cosas sí las finaliza y de Ok, repente da indicación. Entonces, si le carga el library sin problema, sí se instaló. ok. Y vamos a empezar a instalar otro programa de una vez. Que se llama, entre comillas, Maps. Ya se pueden imaginar qué vamos a hacer. Ujú. Ay, a mí no me sirve. Y a mí tampoco, José. No, No. bueno, No, dice que tal no vez existe ya. el paquete. Poco. Sí. Vas a ver. NICOP 2019. Para mí, voy a ver si lo puedo ejecutar. Voy a ponerle aquí minúscula a ver si puede ser eso, pero si lo pone en minúscula, qué raro. Bueno, voy a ejecutarlo yo, a ver si lo logro. De todas maneras, era nada más algo como demostrativo. Voy a ver si lo puedo correr. De hecho, este lo tengo, este sí lo tenía por aquí guardado. Vamos a ver. Lo primero que voy a decirle, en principio, si no lo hubiera guardado, tenemos una opción que dice obtenga o get los datos de NCOP 2019. Y aquí le voy a poner que language, porque esto es creado por chinos. Entonces ocupamos que sea, son unos simbolitos, a ver si los encuentro. Creo que son estos. Vamos a ver si funciona. Creo que no va a servir porque son, no ver. Ya les digo. Ah, bueno, yo lo tenía. Ya les digo. Que son unas comillas modificadas, no sé cómo es que se llaman, esas. Espero que ahí me funcione. Ahí ustedes están viendo, ¿verdad? La pantalla. Sí. Ok. Entonces ahí yo lo que le estoy diciendo es que obtenga o sea, si uno lograr instalar bien el paquete, entonces le estoy diciendo que adquiera los datos del corona. Y si yo le doy simplemente X ahora, entonces dice que la última actualización fue el 30 del 3 a las 19:26, esto es en hora de China. Y aquí, como está confirmado, esto es un paquete chino, entonces en China hay 82,000 casos. Si yo quisiera ver los datos que existen a nivel global, entonces vamos a ver. X, paréntesis cuadrados. Y aquí ocupo esas comillas. Si no me equivoco, creo que es minúscula. Debería ser así. Y entonces ahí tenemos todos los datos ordenados por país. Por ejemplo, Costa Rica todavía está como los datos de ayer en la mañana, o sea, están ahí atrasadillos. Ujú. Pero están los datos
Estados Unidos 143,000. No sé qué tan actualizado estén. ¿Verdad? Pero bueno, ahí tenemos eso. Y nosotros podríamos poner, inclusive, voy a ver si lo puedo ejecutar directo, un plot. En el mapa. Ujú. ¿Verdad? Entonces tenemos ahí un mapa con esa, ¿verdad? Había que instalar el Maps y tenemos la distribución de casos ya de ese mapa coloreado. Pues digamos, era como un paquetillo que había encontrado por ahí para ver casos. Y nadie lo pudo ejecutar. No. 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 ¿Qué habrá pasado con el paquetillo? Porque está raro. Pero bueno, ese igual era nada más de ejemplo. Tal vez las últimas para terminar es cómo uno puede guardar. Por ejemplo, nosotros hicimos varias cosas y tenemos todos estos conjuntos de datos y yo los quiero guardar. Entonces, la opción, digamos, más simple para guardar archivos es con write. Entonces vamos a darle escribir un CSV, por ejemplo. Ahí, escribir .csv. Y ahí nosotros lo que vamos a poner es el nombre de alguno de los datos que esté aquí arriba, en la izquierda, a la derecha, arriba. Bueno, entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que me guarde datos 1, ponemos coma y entre comillas, bueno, primero vamos a poner file igual y entre comillas vamos a poner cómo queremos que se llamen esos datos. En este caso era faithful y yo le puedo poner datos.csv y eso lo ejecuto. ¿Verdad? Run. Y en teoría me debería haber guardado, ¿verdad? Si yo me pongo en Files, ahí tengo el archivo guardado. Por cierto, a veces Files, si yo agrego un archivo nuevo, pero desde mi compu yo lo agrego a la carpeta, no se visualiza aquí, hay que cargarlo. Entonces uno lo que le pone es, le da clic aquí donde dice el nombre de la carpeta, como que viene toda la ruta, donde dice taller, y ahí se le cargaría, ¿verdad? Como que hay que actualizar. Esa es la forma en que entonces guardamos esos datos y ahí ya los tienen disponibles. Y lo último, que ahora sí, que vamos a ver es cómo guardar imágenes. Para guardar imágenes uno tiene que volver a correr, o bien, cada vez, por ejemplo, si uno tiene un protocolo estandarizado, corre el análisis y automáticamente ya le da la opción de guardar, ¿verdad? Eso nosotros lo hacemos en la siguiente forma. Si yo lo quisiera guardar como un PDF, voy a poner PDF, voy a abrir ¿qué nombre le voy a poner? Entonces voy a poner file, comillas, y voy a ponerle F, imagen, no sé, lo que sea. .pdf, digamos así nomás. Y ahí absolutamente no va a hacer nada, ¿verdad? Porque eso nada más es como que yo estoy abriendo un archivo. Y ahora voy a escribir el comando del gráfico que quiero que grafique. Entonces, por ejemplo, voy a graficar uno de los gráficos que había hecho antes. Voy a ejecutarlo para ver que está funcionando bien. Ahí está. Voy a guardar este que era el plot de 2 colores. Entonces voy a escribir después de eso, después de ese PDF, voy a escribir el comando del plot que a mí me interesa guardar. Cerrar la sesión. Entonces voy a poner un dev.off y unos paréntesis redondos. Eso es básicamente el comando en general para cualquier tipo de archivo. Entonces lo que puedo cambiar es que en lugar de PDF, sea por ejemplo un JPG o lo que sea, ¿verdad? Voy a ejecutarlo todo en conjunto a ver cómo nos va. Voy a buscarlo y aquí en Files está, ¿verdad? El PDF. Y si yo lo abro, ahí está la gráfica.
Perdón, este no era el de 2 colores, este era el gráfico que era de puntitos de triángulos. Les decía que los triángulos, voy a poner la imagen, voy a ejecutarlo otra vez. Ahí está. Esos triángulos, vean que si yo cambio el número este 17 por un 11, 11 significa esas como estrella de David. Si le pongo 12, un 12 es como una cuadrícula y demás, ¿verdad? Eso es un código que usted lo busca en internet y 17 es triángulo. Y ese 1.3 lo que hace es el tamaño, ¿verdad? Como ven ahí. Y yo podría, como les decía, cambiar esto y en lugar de PDF que sea un TPG. Y por supuesto aquí la extensión tenía que ser JPG. Entonces en teoría, bueno, aquí lo voy a poner. Voy a dejarle solo imagen. Y en teoría ahí está la imagen, ¿verdad? También. Entonces, bueno, creo que esta es una pincelada de diferentes análisis que uno puede hacer con R, la manipulación, las funciones. Recuerden que cada una de las funciones uno le puede poner, por ejemplo, el símbolo de pregunta y poner entonces, por ejemplo, plot. ¿verdad? Y ahí me explica qué opciones existen para el plot, para los argumentos y demás. Y entonces, y yo este script se los voy a compartir y no sé si tienen alguna pregunta final, diferentes análisis que hemos hecho, el manejo. Todo esto va a ser definitivamente de hasta que lo pongamos en práctica y estemos fallando una y otra vez. Y solo así, ¿verdad? Por el tipo de trabajo que se hace en R, como en este, en código. Ajá. Perdón, usted dijo que se podían guardar las imágenes como automático todas. ¿Eso Bueno, es eso que explicó al final o hay otra manera? No, es esto que vimos al final, solo que usted le pone este código a cada una de las imágenes. Digamos, cuando usted ya tiene un protocolo estandarizado, yo en análisis de RNA-seq, que ya tengo un protocolo estandarizado, entonces yo tengo todo para que cada vez que vaya ejecutando, o sea, yo a todas las imágenes les puse esto antes y después. Digamos, los plots. Entonces, cuando yo, por ejemplo, si yo quisiera correr este protocolo automático, ¿verdad? Yo puedo seleccionar todo. Ven, inclusive aquí le voy a dar borrador, ¿verdad? Y borro absolutamente. Y yo seleccioné todo y inclusive en mi carpeta yo puedo borrar todos los datos. Eso sería un ejemplo en el cual, por ejemplo, yo tenía todos los datos ya listos, estandarizados, y ahora me llegaron nuevos datos. Entonces yo cambié el set de datos, ¿verdad? Nada más, y yo le doy run a todo. Entonces, donde yo le doy run a todo, él va a calcular todas las, bueno, ahí me dio un asunto de la instalación que le estoy volviendo a pedir instalar, pero digamos, en teoría, él ahí me está dando todos los, me está pidiendo que vuelva a instalar todo, ahí fue error mío, porque no les habilité, están instalando otra vez los plotrix. Pero, él en principio, voy a deshabilitar, bueno, voy a seleccionar una parte. Y digamos ahí, yo le doy run y él calcula todas las nuevas partes. Okay. Entonces la idea es, por ejemplo, yo cargo datos nuevos, le pongo run, a veces dura 3, 4 horas corriendo todo, pero como ya está estandarizado, entonces yo al final nada más llego a revisar mi carpeta para ver la gráfica. Bueno, Okay. y es como poner un ejecutar y vuelve en un rato. Entonces ahí ya está configurado, es decir, cuando usted tiene protocolo estandarizado de qué sí quiere guardar, qué no quiere guardar, o sea, usted ya sabe que no tienen que discutir parámetros, ¿verdad? De colores ni nada de eso, entonces esa sería una buena estrategia, pero aquí digamos lo puse al puro final, ¿verdad? Otra opción, usted puede correr todo y nada más se viene luego a ver, hace clic y pasa todas las gráficas, ¿verdad? Pero si no quiere que ya se le guarde, sí sería con esto final. Ok, gracias. Ahí voy a compartirle luego el video